Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 63, en la cual es promovida por el Centro Tlatelolmatini de Río Grande, Zacatecas, el CELAFIN, el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños y Adolescentes, Marfil, Escuela de Pensamiento y Ciudadanía Creativa y la comunidad Litman. En esta entrevista nos acompaña José Luis Trejo. ¿Cómo has estado, José Luis? Hola Axel, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Estoy realmente muy bien. Excelente. Gracias por Y la fíjate que muy bien, es un gusto tenerte aquí. Y ahorita estaba haciendo un recuento de las entrevistas que he hecho y me parece, si no mal recuerdo, eres el segundo argentino que entrevisto. Primero fue David Sumiacher, que tenemos la entrevista, pueden verla en el canal, y ahora tú eres el siguiente. Uy, qué gusto venir después de David. Aunque David vive en México, vive en París, vive en distintos lugares, ¿no? Pero bien, qué gusto. Bueno, sí, él nos deja bien parados a los argentinos y a las argentinas. Es un trotamundos, David. Sí, 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 es así. Y bueno, José Luis, te invitamos a este canal para que nos cuentes, nos narres tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y bueno, y aquí pues no contamos el currículo de las personas, más bien las invitamos para que nos las cuenten. Así que cuéntanos, ¿quién es José Luis Trejo? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Adelante. Bien. Mirá, yo nací en el norte de la provincia de Santa Fe. Argentina tiene 22 provincias y esta está en el centro. Nací en un pueblito muy chiquito de 3.000, 4.000 habitantes. Una vez terminada la secundaria me fui a estudiar medicina a Rosario, que es una de las ciudades más importantes de esa provincia, y hice la carrera hasta el tercer, cuarto año y por distintas causas la abandoné, volví a mi pueblo y ahí empecé a trotar también, no como David, trotamundo, pero a trotar por distintas partes de la Argentina. Me fui a vivir a Buenos Aires, estuve viviendo en Mar del Plata un tiempo, después me fui a vivir a Paraguay, Asunción, volví a Buenos Aires, fui a vivir a Montevideo, Uruguay, por eso conozco que hace un rato hablaba y sobre la gente muy querida de Uruguay. Viví un tiempo ahí en Uruguay y me vine a vivir ahora, actualmente vivo en Mendoza. Y cuando vine a vivir a Mendoza, empecé la carrera de filosofía, que la había empezado en una de estos, de mis viajes itinerantes, la había empezado en Buenos Aires, en la UBA, y la dejé ahí como amor de adolescente, juventud, y cuando vine a vivir en Mendoza, el 2012, empecé nuevamente la carrera y la terminé, hice toda la carrera de nuevo, había hecho algunas materias ahí en la UBA, la hice en el 2012 y la terminé allá en el 2017. Hace muy poco que soy profesor y yo me dedicaba a otras cosas, pero ese amor por la filosofía siempre estuvo presente durante mi vida. Había hecho trabajos solidarios, siempre vinculados con la ayuda a los que menos tienen. Entonces, el cuestionar la realidad estaba siempre ahí latente, ¿no? Hago la carrera de filosofía y me encuentro de casualidad con CECAFI, donde, a ver, me encuentro con CECAFI y me encuentro con el movimiento de las prácticas filosóficas, que cuestionan la manera de vivir la filosofía. Aquí en Mendoza es muy notorio la filosofía académica y está centrada en lo que es la facultad. Y todo este movimiento abría las puertas a hacer una nueva experiencia, ¿no? A otros senderos. Y de ahí empecé a hacer el diplomado, primero fue de práctica, después de consultor y después de filosofía para niños, que poco a poco
me va atrapando, porque no soy un gran conocedor de la filosofía para niños, pero hice el diplomado y ya la empecé a incorporar en mis clases de secundaria. Yo trabajo en nivel medio como profesor de filosofía y lo fui incorporando en las aulas, ¿no? Y trabajo en la escuela pública y en la escuela privada. Y tengo que decir que una de las escuelas privadas me abrió la puerta para desarrollar el taller o la materia o el contenido de la materia desde la filosofía para niños, ¿no? O para jóvenes o adolescentes, creando esa comunidad de indagación, haciendo fuerte el preguntar, trabajando aprendizaje de base de preguntas o de problemas. Bueno, ahí pude ir hilvanando estas propuestas que vienen desde la Dirección General de la Escuela. Acá tenemos un organismo que está a cargo de la dirección que quiere en la educación a nivel provincia. Bueno, yo pude ir ganando y pude abriendo espacio para esta experiencia que es la filosofía para y con niños, porque no me quedo parado solamente en para, sino en el con, y también tomo, y esto sería bueno y es una propuesta, hay unas compañeras de Neuquén que están hablando de filosofía desde. Bueno, ellos trabajan con pueblos originarios y quieren darle peso al contexto. No es lo mismo hacer filosofía para niños en una zona urbana que en una zona rural. No es lo mismo hacer filosofía para niños desde chicos que manejan el castellano, el español, que los que manejan el mapuche o el aymara o el quechua. Proponen esto, que el contexto también facilita o no el desarrollo de la práctica como filosofía para niños. Y hoy me apasiona la filosofía para niños, pero bueno, yo tengo un café filosófico que llevo al café la dinámica de la comunidad de indagación. Tengo un filosofarte que lo hacemos una vez al mes con Eli, lo hacemos en un vivero, en el contacto con la naturaleza. Nuestros encuentros duran 2 o 3 horas, pero siempre está la comunidad de indagación, partimos de la pregunta que la genera la misma comunidad. O sea, la filosofía para y con niños me abrió puertas, no solamente para encontrarme con mis alumnos de otra manera, sino también para encontrarme con adultos en otros espacios donde intentamos filosofar de otra manera. Entonces, bueno, el birri filosofía que he hecho que a partir de la letra de Gardel empezamos a filosofar. Bueno, y me ha ido abriendo y me está abriendo a tal punto que hay colegios, el año pasado, yo quiero contagiar esto, si uno va a la historia de la filosofía para niños en Mendoza, uno podría decir que en los años 90, casi en el 2000, había una maestra por allá en una escuela que abrió las puertas para la filosofía para niños. Y quedó por ahí, quedaron algunas maestras motivadas que lo llevaron adelante. Después la UNCUR se hizo una especialización, se está haciendo una especialización en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional de Cuyo, de Filosofía para Niños, una especialización que ahora hace 2 años que está parada porque están esperando que se le reconozca a nivel nacional ese título de especialización. Y, por ejemplo, yo digo lo poco o mucho que conozco de filosofía para niños aquí en Mendoza, y hay en una escuela, en la Facultad de Ciencia de la Educación, hay una escuela que depende de esa facultad, que hay 2 maestras que están trabajando desde 5º a 7º grado con filosofía para niños. Pero la gran mayoría de las escuelas, ya sean públicas o privadas, no conocen lo que es la filosofía para niños. Entonces, el año pasado me animé a ofrecer un taller y bueno, salieron encuentros con supervisores de distintas regiones de educación, con docentes y directores
directoras, ya sea a nivel medio, nivel inicial y nivel primario. Y bueno, y ahora tengo la felicidad también que ya me han llamado 3 directoras de nivel inicial, una, de nivel primario y nivel inicial otra, y una de nivel secundario para que acerque la propuesta. Porque gracias a David que vino a visitarnos en noviembre, estuvimos llevando adelante un taller de filosofía para niños, para supervisores, directores y docentes. Bueno, esa es lo que te puedo contar y bueno, lo que vos vayas preguntando, ahí intentaré de responder. No, varias líneas de investigación se me vienen a la mente, pero bueno, vamos a yendo una por una. Se me hace muy interesante lo que comentas de esa diferenciación de filosofía para niños, filosofía con niños, filosofía desde niños. Ya nos aclaraste qué es la filosofía desde niños, que parte del contexto, ¿no? De parte de ese entorno en donde se desenvuelve la niñez. Pero para los que todavía no nos queda más claro cuál es la diferencia entre filosofía para niños y filosofía con niños, ¿nos podrías dar algunos puntos? Sí, lo que yo poco entiendo, ¿no? Una de filosofía para niños, como nace con Lickman, que bueno, yo en eso coincido y cuestiono, me parece que nuestra escuela o los espacios que a veces eh, eh, podemos llegar a proponer o generar con niños o adolescentes, muchas veces, digo, han quedado en la escuela, el espacio de la escuela, hay que repensarlos, ¿no? Y el desafío de repensarlo, por eso escribe una novela, Lickman, varias, ¿no? Y hace una propuesta para los niños. ¿Y qué? Los mismos seguidores de Lickman como Cohen, Cohen sabías que ahora trabaja en Brasil y es el que cambió el para el con, ¿no? Y él vivió acá en Mendoza, estuvo casado con una mendocina aquí en Argentina, hoy vive en Brasil y él hace el cambio y ya dicen, bueno, yo no escribo, no pienso nada desde el para ofrecer, sino voy a intentar construir con ellos. Y bueno, ya no escribe novela y hace ese cambio. Y lo que traen estas muchachas amigas de Neuquén, de Argentina, que están en un proyecto de investigación interesante, el desde, es decir, bueno, ya estoy con ellos, pero tengo que ver su contexto. Quizás ellos no tengan que acercarse a mí, sino yo acercarme y empezar a comprender antes de empezar una conversación o un diálogo filosófico, descubrir y entender el contexto donde yo me estoy acercando, donde yo me estoy queriendo construir o dejar que esa realidad me interpele, ¿no? Porque no es lo mismo, como decía, una zona urbana que una zona rural, y sobre todo donde las compañeras están llevando adelante esta filosofía desde, es tener muy en cuenta desde dónde estoy pensando, desde dónde quiero actuar, desde dónde quiero sentir, ¿sí? Y ahí tras un nexo con un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, ¿sí? Que se fue a vivir al norte de nuestro país, que es Jujuy, y él va a mencionar porque él quiere entender lo que pasa en ese contexto muy distinto de Buenos Aires, muy distinto de las grandes urbes, quiere entender cómo allá en la montaña puedo pensar de otra manera o tengo mirar la realidad desde otra perspectiva, y él va a acuñar un término que a mí me gusta mucho, que es el estar siendo. Cuando yo pienso desde, me ubico estar siendo en este contexto.
¿no? Entonces, a mí me parece un aporte bello y bueno, no sé si aclaré esa distinción, pero una cosa es para, que es grandísimo el aporte que hace Lichtman, y de hecho, si yo te pudiera mostrar mi biblioteca, tengo todas sus novelas Mm. y todo su aporte, ¿no? Pero también me abro y me dejo interpelar por la propuesta de Cohen, Angélica, Sátiro quizá, pero va por otro lado de la Mm. creatividad, que es filosofía con, ¿no? Y ahora me dejo inquietar por la curiosidad de esta filosofía desde, ¿no? Entonces, dejar que me vaya Mm. interpelando y me vaya invitando a seguir enamorándome de esta práctica. No, interesante esa perspectiva, ese cambio de preposición, ¿no? Lo que implica el para, el con, el desde, y muy importante tomar el contexto para llegar a ese filosofar. Y en ese abrir que tú comentas, en ese abrirse a otros proyectos, a otros espacios, también comentabas que implementas la comunidad de diálogo en otras prácticas filosóficas. Y yo tenía la duda, ¿cómo se complementa esas prácticas filosóficas con filosofía para niños? O también podríamos verlo al revés, ¿cómo se complementa filosofía para niños con otras prácticas filosóficas, como el café filosófico, la consultoría filosófica, las caminatas filosóficas, los talleres filosóficos? Uh-huh. Bien, eh, vamos a empezar con uno que tengo más a la mano porque justo tengo que preparar un flyer ahora para invitar a un filosofarte que vamos. El filosofarte lo realizamos en un vivero, en camino a la montaña, donde está el edificio acá, el vivero, y acá cruza un río, acá abajo el río Mendoza. Es un vivero y es una casa de té, por eso le llamamos filosofar té. Mm. No filosofarte, sino también hace, seguramente conoces a Paulina Ramírez de Secafi. Sí. Ella vino en el 2022, hicimos un encuentro ahí. Yo me conocí gracias a Paulina con Eli, que no vivíamos en Mendoza, pero no nos conocíamos. Ella es una de las personas que hizo la especialidad de filosofía para niños aquí en la Uncuyo. Ella fue maestra de nivel primario, tiene experiencia de filosofía para niños, y con niños se ha capacitado también algunos cursos, talleres con Walter Cohen, y entonces con ellas dijimos, ¿y por qué no hacer algo que tenga que ver con el filosofar en ese espacio? Y surgió el filosofarte. Desde Mm. 2022 hasta ahora, una vez al mes, el segundo sábado de cada mes, nos reunimos. Es un espacio que dura 3 horas. 3 horas, que es donde servimos el té en un recreo que hacemos, pero siempre hay una pregunta que dispara, una pregunta que Mm. convoca, que la ponemos nosotros a esa pregunta, pero propusimos en el año, este va a ser el cuarto año que estamos, propusimos en el año toda una temática. Antes nos centramos, por ejemplo, comenzamos, ¿somos naturaleza o no? Entonces esas preguntas, Mm. ¿somos parte de la naturaleza o no? Y trabajamos el vínculo con la naturaleza, con el otro, con nosotros. Ese fue el primer año. El segundo año fuimos viendo otras alternativas y este año vamos a tener, creo, como eje el cuidado. El disparador puede ser un juego, el disparador, y ahí
digo, cómo se puede enriquecer esta comunidad de indagación de la filosofía para niños. Y la filosofía para niños puedo enriquecerla con lo lúdico, con los juegos, puedo enriquecerlo desde el teatro, puedo enriquecerlo desde el cine, puedo enriquecerlo, porque es algo que también llevo a la práctica con mis alumnos adolescentes. Entonces, pero siempre terminamos formando comunidad, se trabaja la pregunta generalmente se genera varias preguntas previa al té, y después del té la comunidad empieza a responder. Por eso son 3 horas que tenemos de trabajo ahí. Un disparador, trabajo en pequeñas comunidades, se genera la pregunta o varias preguntas, y después hacer un receso para conocernos, porque van rotando. Hemos formado una comunidad, son más de 120 personas los que han participado alguna vez en el Filosofarte, y bueno, después del té respondemos a esa pregunta y nos explayamos, ¿cómo es? En la temática, siendo nosotros los facilitadores, también eso, ¿no? Repensar el rol del facilitador o del coordinador. Sé que no es lo mismo en una comunidad de indagación para niños más pequeños que para un adolescente, que para personas adultas. Pero repensar también ese rol de facilitador o coordinador también enriquece porque uno tiene que ganar en la sensibilidad, en el poder mirar, el poder escuchar, bueno, como ir afinando esas habilidades, ¿no? Y a mí me gusta pasar por los distintos, con distintas edades, ¿no? Encuentro con distintas edades, por los más pequeños, porque he trabajado en un barrio aquí de contexto crítico con los más pequeños, con los adolescentes que tengo en la secundaria, y con la gente adulta que participa de los eventos, como ya sea Filosofía y Birra, el Filocafé o el Filosofarte. Yo creo que, perdón, ¿no? Que se pueden enriquecer mutuamente las distintas prácticas. Muy interesante. Y me quedo pensando sobre todo en ese momento en el cual se sirve y se toma el té, en ese filosofarte. Antes del diálogo me pongo a pensar, bueno, tanto en el simbolismo como en la función que ha de tener el té. Me pongo a imaginar cuál sería, no sé, esa diferencia de hacer una comunidad de diálogo sin el té y ese filosofarte con el té, esa, no sé, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué hace el té para que a lo mejor el diálogo fluya, ¿no? Entonces Sí. son cuestiones. Yo creo que cuando por ejemplo, con una comunidad de diálogo con adolescentes, con niños que que vos ya los vas conociendo, ya se conocen, es cierto que cada encuentro es distinto, pero uno ya va creando ese vínculo. En cambio, y hay que tener en cuenta esto, me parece que esto lo aporta muy bien Mónica Cac, que es argentina, que ahora se fue a vivir a España, que trabaja con el tema de lo lúdico, pero ella alguna vez compartió, y para mí fue muy iluminador, el tema de la grupalidad. O sea, una cosa es un cierto número de personas reunidas en un determinado lugar, pero cómo hay que tener la habilidad, el facilitador o el coordinador, que con una dinámica o con algo, hacer que esa potencialidad de grupalidad se transforma verdaderamente en un grupo concreto. Entonces, los disparadores y este espacio de servir el té también ayuda en orden a consolidar un grupo, que hoy, este sábado, es este grupo, pero que abre la posibilidad de conocerme, de dejar lugar para acoger al otro, o para ir profundizando en la charla, en la búsqueda. Bueno, esto, me parece que ese tema,
o esta dinámica de facilitar un tiempo para tomar el té, para una charla distendida y volverlo después, ayuda a consolidar el grupo con el cual estoy trabajando. Ayuda a que ese vínculo se consolide, sea más fuerte y sea también un descubrir que todos estamos buscando y que nadie viene a ganarle a nada en la discusión, sino que venimos a aportar y construir un conocimiento o un pensamiento crítico, creativo y sobre todo cuidadoso a partir de ese vínculo que se genera. No lo había pensado así, en ese sentido de grupalidad. Yo me había ido más a lo individual, pero está muy interesante lo que comentas. Muy bien. Y ahorita que comentabas de los chicos de secundaria, ¿qué experiencias has tenido de llevando la filosofía para niños, las prácticas filosóficas a los adolescentes de secundaria? ¿Qué has visto? ¿Qué cosas relevantes han surgido? ¿Anécdotas? Sí, sí, mira, experiencias y anécdotas tendría un montón. Lo que he descubierto, esto, ¿no? O he palpado, su capacidad crítica, eh, cómo han ganado en habilidad de hacer crítica, inclusive haciéndome planteamientos muy claros hacia el docente. Captan el mensaje de que ya la autoridad desapareció y estamos construyendo todos juntos, ¿no? Entonces, el atreverse a cuestionar y esto me parece que ser creativos, ser cuidadoso, la comunidad de indagación o esta filosofía para niños pone sobre la mesa este cuidado que tengo que tener con el otro. Y hoy en una sociedad individualista o donde se acentúa el individualismo, el poder ver y descubrir que entre ellos se empiezan a respetar y que pueden decir, bueno, estamos acá construyendo juntos y vos tenés esta idea y por estas razones o por esta estoy de acuerdo y por estas razones no estoy de acuerdo, pero te voy a respetar. Eso es muy estimulante. Lo que decía Lichtman, yo ahí palpo lo que decía Lichtman, que para que haya ciudadanos críticos, es necesario que se genere o se habilite un espacio donde puedan pensar por sí mismos, donde puedan ser críticos, ser creativos y sobre todo aprendan a cuidarse uno con otro, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, uno después ve que están motivados para hacer otros proyectos. Porque, por ejemplo, en uno de los proyectos, en uno de los colegios surgió una cooperativa para el tema de ayuda para los alumnos de secundaria. Se vio motivado que querían, criticaban la realidad. Ellos, de este colegio que yo estoy hablando, es un colegio donde los alumnos tienen cierto poder adquisitivo, entonces surgió la posibilidad de ir a trabajar en un barrio, con un proyecto solidario. Entonces, me parece que nos ayuda esta comunidad, la experiencia que tengo es que en ganar en esa capacidad crítica, en esa capacidad creativa o habilidad del pensamiento creativo y en el pensamiento cuidadoso, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo veo alumnas y alumnos que, que que esto yo se lo ofrecía en el colegio, pero después, una vez terminada la secundaria, ellos asisten al filocafé, asisten a otros espacios, están interesados en leer, quieren seguir profundizando en esto que es filosofar, no es historia de la filosofía, sino generar un espacio donde podamos pensar juntos, ¿no? Entonces, eso para mí es invaluable, ¿sí? Y ahorita hablando en esa diferenciación entre la filosofía y el filosofar, en internet encontré una página donde venía
una descripción tuya. Y de hecho viene esa aclaración. Parto de la idea que más que filosofía, necesitamos filosofar en todo tiempo y en todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos. La vida nos da la posibilidad de filosofar. Muy, muy interesante, muy enriquecedor, porque muchas veces como que nos vamos a esa idea de que la filosofía es algo académico, algo riguroso, y no es tanto así, sino que es reflexionar sobre las experiencias, sobre lo que nos acontece en nuestra vida, y que muchas cosas tienen algo potencialmente filosófico. Así es. Inclusive eso que acontece, depende de cómo yo tome el acontecimiento, si le doy lugar o no. Y para dar lugar a los distintos acontecimientos que yo no los voy a poder controlar, tengo que crecer en la capacidad de asombrarme, de mirar la vida todos los días con nuevos ojos, de atreverme a salir de mi zona de confort, de verme, y era algo que te contaba al principio, de ser itinerante, ¿no? De ser trashumante, porque a veces no solamente tengo que moverme de un lugar a otro, sea físico, sino también tengo que mover esto, mis ideas tengo que moverlas del lugar, y no me puedo quedar con una idea que no incluye o no tiene en cuenta, por ejemplo, a los inmigrantes. No, eso es algo que me interpela a mí, digo, no. A ver, eh, Eduardo Galeano, un pensador uruguayo, va a decir, en la vida te va a poner ante el desafío de decidir de qué lado estás, del lado de los que se indignan o de los indignados o de los que están padeciendo. Vos vas a elegir. Bueno, yo creo que también filosofando uno elige también de qué manera estoy pensando, de qué manera también voy a actuar, de qué manera estoy sintiendo la realidad, todos los días puedo dejar que esa realidad acontezca y sea una novedad y que me interpele y me lleve a pensar cuál es el desafío que tengo para hoy y cuál es el desafío que tengo para de acá a unos años adelante, ¿no? Y hablando de esos desafíos fuera del aire, nos comentabas algunos, que de alguna forma ya a lo largo de la entrevista has ido manifestándolos, como las capacitaciones para docentes, y también comentabas sobre el proyecto de filosofía para adolescentes y padres. ¿Nos puedes contar sobre ello? Mirá, junto con un amigo, que yo tengo hijos adolescentes, tengo un hijo de 15 y uno de 14. Y Diego, que es más joven que yo, tiene amigos que tienen hijos adolescentes y se le hace inviable despegarlos de las pantallas, no saben cómo tender tiempos, puentes de comunicación, y surgió la posibilidad, en una charla de café, de hacer un proyecto de filosofía para adolescentes. Entonces nosotros dijimos, nos vamos a tener el primer encuentro con los jóvenes esta semana, en el transcurso de esta semana que viene. Él conoce a dos jóvenes, dos muchachas que estarían involucradas o que serían invitadas a participar de estos encuentros, que son muy preparadas y tienen lucidez y están inquietas en buscar algo distinto. Y yo, por mi parte, conozco a Oliverio y a Luli. Oliverio acaba de terminar la secundaria y Luli está por iniciar 5º año. También unos aportes maravillosos. Ellos participan en el Filosofarte. Unos aportes maravillosos hacen cada vez que van al Filosofarte. Los convoqué a los dos y nos vamos a encontrar, porque nosotros queremos que ese espacio sea co-creado por los mismos adolescentes o jóvenes. Entonces, vamos a estar trabajando con ellos
para que ellos sean los que coordinen, faciliten el encuentro. Empezaríamos con un grupo de adolescentes, de hijos de nuestras amigas y amigos, y después se puede transformar en una oferta que ya hay algunas directoras que le he comentado en unos colegios, para ir multiplicando esta experiencia en los colegios o en espacios donde se nos dé. Ya tenemos un espacio público, acá hay un espacio cultural que se llama Julio Le Parc, que es un espacio, si después lo buscás, lo googleás, es un espacio enorme donde se realizan eventos culturales. Bueno, ya nos ofrecieron una sala circular que tiene capacidad para 200 personas, donde se puede proyectar, donde nos podemos encontrar, para hacer una vez al mes ese encuentro con adolescentes. Diego y yo, por nuestra parte, vamos a estar trabajando la misma temática que los jóvenes elijan, ¿sí? Con las madres y padres. Y esa va a ser esa es la idea que estamos teniendo. Recién ahora, te digo, no quisimos avanzar con Diego porque queremos escuchar a los jóvenes, queremos que ellos sean co-creadores, como te decía, de este espacio. Entonces, que ellos traigan esa idea fresca, que contagien de su vitalidad, que traigan sobre la mesa las problemáticas reales y su perspectiva de por qué a veces cuesta o no vincularse con sus padres o con sus responsables. Bueno, ahí lo tenemos ahí, es toda algo que están haciendo, es algo que está recién emergiendo. Ojalá nos vaya bien. Nosotros sabemos, o por mi cuenta, sé que quizás se hace un primer congreso en Colombia de filosofía para adolescentes a fin de año. Si se llega a hacer, yo quiero que esta experiencia esté en marcha para ir a contar algo desde lo que estoy haciendo o viviendo o llevando adelante, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a estar al tanto de esos proyectos. Y si las personas quieren seguir, también seguir tus proyectos, las experiencias que tienes, ¿hay alguna página web, algún sitio en donde puedan remitirse? Sí, yo me manejo por Instagram y ahí se pueden contactar. Es Filosofía un Estilo. Así, en minúscula, todo junto, Filosofía un Estilo, y ahí van a ir viendo las distintas prácticas que llevo adelante, y sobre todo voy a estar compartiendo algunas fotos de estos talleres que voy a estar realizando en algunos colegios ahora, muy pronto. Muy bien. Entonces ahí está el sitio web, Filosofía un Estilo en Instagram. Y bueno, para ir cerrando nuestra entrevista, José Luis, ¿nos puedes regalar tu definición personal de filosofía para niñas, niños y adolescentes? Sí. La filosofía para niños ha significado, yo te voy a decir lo que ha significado para mí: aprender a mirar con ternura, con asombro, eh, dejando lugar a la incertidumbre, a la alegría, al juego, a la sonrisa. Filosofía para niños, bueno, es eso, una apertura, un abrir, ¿no? Es una apertura, una puerta, una ventana a un mundo que a veces miramos desde una sola perspectiva y tiene muchos matices, eso. No, pues con esto vamos a finalizar con broche de oro esta entrevista. Te felicitamos por tu trayectoria profesional, no solamente en filosofía para niños, sino también en las otras prácticas filosóficas, en la filosofía en general. Y te agradecemos por haber aceptado y estar con nosotros en esta entrevista. Gracias, Axel, a ti por la invitación, y ha sido un placer. Cualquier cosa a disposición. Excelente.